El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Luis Eduardo Loyo Soriano es médico adscrito de ortopedia pediátrica en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Es profesor titular del Diplomado de Cirugía de Preservación de Cadera y profesor adjunto del curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. El doctor Loyo hablará sobre displasia de cadera persistente, cirugía de revisión. Para mí es un honor estar en este Congreso Nacional Mexicano de Ortopedia y Traumatología, festejando su 75 aniversario. Y para salir un poco de los temas comunes, es decir, siempre platicamos de displasia en general, vamos a platicar un poco de un problema que nos causa a todos la displasia de cadera. Y esta es la displasia de cadera persistente y su tratamiento con cirugía de revisión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darle la importancia que merece la articulación de la cadera. Es la articulación que provoca que podamos tener bipedestación, que caminemos, que nos sentemos, que podamos subir, bajar escaleras, ir al trabajo, realizar deportes. Y esta articulación se encuentra a la mitad del cuerpo, es decir, dependemos de ella para la mayoría de las actividades. Y cuando empezamos a tener problemas de cadera, sobre todo dolor o alguna limitación de la movilidad, vamos a evolucionar a tener una discapacidad, incompetencia, dolor, gasto económico importante, afección en nuestro entorno y algunos otros inconvenientes. Es bien importante de forma inicial que entendamos cuál es el funcionamiento normal de la cadera para que después entendamos de la importancia del tema. Una cadera normal requiere de una congruencia esférica y de concentricidad. Esto para que tengamos movimiento a través de un centro de rotación fijo y permita que la carga se reparta de forma uniforme. Este contacto permanente entre las dos superficies articulares mantiene una presión negativa y disminuye todavía más la fricción. Cualquier alteración provoca un mal funcionamiento y un desgaste subsecuente. Ahora, otros factores a tomar en cuenta antes de entrar en el tema es que el acetábulo no solamente es índice acetabular, recordar que está formado por 3 huesos, que en la parte infantil tenemos la formación del cartílago trirradiado, que se forma por medio del hueso ilíaco, el isquion y el pubis, y en el centro del acetábulo se unen, es decir, tenemos un crecimiento intersticial que le va a dar la concentricidad a esa cadera, a la cabeza femoral. Otro factor importante a tener en cuenta es el labrum, que va a ser un estabilizador que nos va a permitir tener un adecuado funcionamiento. Ahora, hablando del cartílago trirradiado y del acetábulo, lo que les comentaba, el acetábulo no nada más es una copa que conforme va creciendo el paciente debe de ir desarrollándose, debe de ir creciendo, rodeando la esfera que es la cabeza del fémur. Entonces, la unión de la placa fisaria de los 3 huesos que ya mencioné forman el cartílago trirradiado y esto va a dar un crecimiento intersticial. Quédense esto en mente, no solamente es desarrollo de índice acetabular, remodelación de índice acetabular, sino también de la pared anterior y posterior. Y tenemos que el acetábulo logra una remodelación importante hasta los 7 años de vida. Posterior a esto, alcanza nada más a dar un poco de cobertura posterior y anterior, pero no logra darnos una reducción concéntrica. Ahora, hablando ya más del tema displasia de cadera, sabemos que una displasia es una alteración en el desarrollo de algún órgano o tejido, y hablando en específico de la articulación de la cadera, entonces tenemos que involucra un amplio espectro de anormalidades en la conformación de la articulación, es decir, cualquier alteración en el desarrollo del fémur, la cápsula o el acetábulo le podemos llamar displasia de cadera. Bases del tratamiento de la displasia de cadera. Lo primero es tener un diagnóstico de certeza por medio de la clínica y por medio de estudios de imagen. Lo segundo es que esta patología se debe de individualizar en todos los casos. Sabemos que hay guías muy bien establecidas y nos sirven bastante, pero cada paciente es distinto. La deformidad que presenta cada caso es distinta. Entonces, vale la pena revisar cada caso en específico y ofrecer el tratamiento más adecuado.
La edad de inicio es sumamente importante. Sabemos que la base del tratamiento es la edad y esto nos da una relación directa con la etapa en el diagnóstico. Dependiendo de la edad a la que realicemos el diagnóstico, va a ser el tratamiento que vamos a ofrecer. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la displasia de cadera? Aprovechar el potencial de osificación de la cadera en pacientes pequeños. Sabemos que a menor edad, mayor remodelación. Y sobre todo, y el objetivo a cualquier edad, es restablecer la anatomía y la biomecánica de la cadera. Esta curva es una curva tomada del libro de Graf de ultrasonido, en la que demuestra cómo va cambiando, cómo va modificándose el potencial de remodelación del acetábulo y de la importancia de realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno. Esta es la etapa de remodelación acelerada y después tenemos una fase de meseta que se extiende hasta los 7 años de edad. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Esta es una parte muy importante al momento del diagnóstico. Desde que hacemos un diagnóstico ya estamos empezando a tratar al paciente. No hay que hacer un tratamiento invasivo. Puede ser desde platicar con los papás, desde mantener observación con el bebé. Eso ya es tratar al paciente. Entonces, ideal, 6 semanas de vida. ¿Por qué es menos de 6 semanas? Es una cadera madura, podemos mantener en vigilancia y a las 6 semanas ya podemos tener un tratamiento con una órtesis. Más de 12 semanas hay que tener en mente de que la evolución es cada vez más insatisfactoria y eso es un diagnóstico tardío. Fases del tratamiento, esto hay que tenerlo en cualquier edad, en cualquier momento que tratamos displasia de cadera, todo se reduce a estos 3 conceptos. Lo primero es lograr una reducción adecuada. Si no tenemos una concentricidad, lo que les platiqué en la primera diapositiva, estamos perdidos. Lo segundo, estabilizar la articulación de la cadera. Y lo tercero, lograr que se contenga esa cadera. Si logramos estos 3 principios, vamos a tener un tratamiento exitoso. Si tenemos una falla en el tratamiento, por otro lado, en alguna de estas 3 partes, vamos a tener seguramente una displasia persistente. ¿Qué factores provocan una displasia persistente? Hay factores propios de la displasia, que son la edad del tratamiento inicial y el índice acetabular. De ahí que a cierta edad, generalmente 18 meses, es cuando preferimos realizar ya osteotomías pélvicas agregado a una reducción abierta. Y también dentro de los factores, pero no menos importantes, son las fallas en la técnica quirúrgica. Muchas veces son pequeñas fallas que cometemos nosotros las que provocan que tengamos una displasia persistente. Puede ser una selección inadecuada del tratamiento para la edad y deformidad y generalmente lo que yo he visto es de que la gran mayoría de las displasias persistentes tratadas con reducción abierta o reducción cerrada son secundarias a no haber logrado que esta reducción sea concéntrica. Si tenemos tejido interpuesto, si no logramos una congruencia del arco de Shenton, si no logramos que se dé esa presión negativa entre las 2 superficies articulares, vamos a tener una inestabilidad y esa inestabilidad va a generar después una displasia persistente. Estos son unos casos que quiero que revisemos rápido. Por ejemplo, esta es una paciente, esta radiografía se tomó a los 11 meses de edad, inicia su tratamiento con arnés de Pavlik. Entonces, ya tenemos ahí un dato a considerar, 11 meses, arnés de Pavlik, una cadera luxada. Esta es la progresión que tenemos con el arnés de Pavlik. Vemos que no logramos tener una reducción adecuada. Se decide realizar una reducción por vía inguinal. Observamos que tampoco tenemos una reducción concéntrica adecuada. ¿Y qué sucede? Lo que les comenté, si fallamos en alguna parte del tratamiento, la evolución del paciente no va a ser favorable. Si esta cadera nunca se logró reducir al 100%, una vez que el paciente empieza con la bipedestación, se va a subluxar o a reluxar de nuevo, ¿no? O en otros casos, propicia que se mantenga una displasia acetabular persistente. Un segundo caso que les quiero comentar es esta paciente de 1 año 7 meses con una displasia de cadera bilateral, la derecha variedad luxada. Se realiza una reducción abierta. Al parecer tenemos una adecuada reducción, una adecuada alineación del fémur respecto al eje del acetábulo. ¿Y qué sucede? Esta paciente vemos que no se logró realmente una adecuada reducción, la cabeza femoral está alejada del fondo acetabular, esto provoca inestabilidad, esta inestabilidad hace que no se logre remodelar el acetábulo y tenemos una displasia acetabular persistente.
Esta es la evolución de la paciente. Vemos cómo tenemos una descobertura, tenemos índice acetabular incrementado. Y a los 6 años se decide realizar una osteotomía varodesrotadora, pensando en que mejorando el eje de ataque del fémur, podemos estimular más el desarrollo del acetábulo. Pero ¿qué sucede? Recuerden, ya tiene 6 años. Quedamos que la meseta más o menos de desarrollo acetabular llega hasta los 7 años. Entonces, con un año nada más no íbamos a lograr bajar ese índice acetabular tanto. Entonces, pese a tener un adecuado estímulo por parte del fémur, no vamos a lograr compensar esa displasia acetabular. Esta es la evolución de la paciente. A los 4 años después de su cirugía, tenemos deformidades ahora tanto en el acetábulo como en el cuello, como en la metáfisis proximal del fémur. Y requiere al final de cuentas una cirugía de revisión en la que debemos mejorar la biomecánica de la articulación. Ahora, hablando ya en específico de la displasia persistente, tratamiento previo por presencia de signos es la displasia que se da cuando tenemos ya un tratamiento previo y que la justificamos como la presencia de signos radiográficos y o datos clínicos. Ahora, estos cambios anatomopatológicos hay que tenerlos bien en cuenta porque están presentes en todos los elementos que conforman la articulación de la cadera. Son alteraciones progresivas, conforme pasa el tiempo van dañando más y la severidad depende del tiempo de evolución de la enfermedad. Ahorita vamos a ver que es importante tratarlo lo antes posible y no como antes se pensaba de que si no le duele hay que dejarlo crecer y ya después que le pongan prótesis. ¿Cuándo y cómo tratar una displasia persistente? Tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente, primero, el potencial de remodelación, eso va directamente relacionado a la edad del paciente, y el tratamiento previo que tenía el paciente. Vamos a dividirlo en tratamiento previo cerrado, tratamiento quirúrgico. Cerrado es órtesis o una reducción cerrada con o sin tenotomía de aductores y psoas, y quirúrgico consideramos una reducción abierta y reducción abierta con o sin osteotomías tanto de la pelvis como del fémur. El tratamiento previo cerrado se debe de considerar una reducción abierta y osteotomía pélvica como tratamiento, y esto es a elección de acuerdo a la edad del paciente y grado de displasia. No hay cambios realmente o consideraciones especiales por tratarse de una displasia persistente. Debemos seguir las guías de tratamiento y la técnica quirúrgica a la que estamos más acostumbrados. Ahora, cuando el tratamiento fue quirúrgico, el tratamiento previo de este paciente, hay que tomar en específico algunos factores. Este paciente ya fue operado, entonces tenemos fibrosis, tenemos alteraciones anatómicas, podemos tener alteraciones en las inserciones musculares, hay alteraciones vasculares por la agresión quirúrgica previa, necrosis acetabular, alteraciones en el crecimiento femoral. Probablemente hay una lesión del cartílago trirradiado si es que se realizó una osteotomía pélvica y hay deformidades secundarias a las osteotomías pélvicas. Pudo haberse realizado una osteotomía femoral o algún tipo de osteotomía pélvica. Considerando todos estos factores, tenemos que el potencial de remodelación en estos pacientes ya no es el de un paciente normal. Ya no podemos esperar que hasta los 7 años remodele de forma normal ese acetábulo, está sumamente limitado. Entonces tenemos que ser más agresivos con el tratamiento y resolver en un solo tiempo quirúrgico de ser posible. ¿Cuándo realizar una cirugía de revisión? Lo antes posible, lo que les comentaba, posterior al periodo de convalecencia, nada más que se recupere de la cirugía previa si fue muy pronto. Y una frase que saqué de un artículo de Albinana del 2004, es que la displasia acetabular no tratada posterior a un tratamiento fallido presenta una progresión más rápida hacia la artrosis. Y ellos en una revisión justifican, de acuerdo a la clasificación de Severin, que le hicieron pronóstica, que la progresión hacia la artrosis es sumamente rápida en pacientes que ya tuvieron una intervención quirúrgica previa. La importancia de esta clasificación de Severin es que pasa de ser una clasificación de secuelas a ser una clasificación pronóstica para el desarrollo de artrosis y que justifica la necesidad de realizar una cirugía de revisión pese a no tener una cadera luxada o dolorosa. Es un punto muy importante este. Tenemos que el Severin 3 y 4 tienen un mal pronóstico, evolucionan rápido hacia dolor y artrosis, y Severin 1 y 2 tienen una adecuada evolución. Entonces, el objetivo de nuestro tratamiento debe de ser buscar caderas que evolucionen hacia un Severin tipo 1 y 2, y en caso de tener un Severin 3 y 4, hacer una cirugía de revisión y pasarlos a Severin 1 y 2. Este es el artículo que les comentaba. Aquí especifican el porcentaje de requerir un reemplazo articular de acuerdo a la clasificación de Severin. Y ya para cerrar, nada más puntos para que se queden marcados con ustedes, es que a mayor edad del tratamiento inicial, mayor la probabilidad de presentar una displasia residual.
El principal factor o error quirúrgico que nos lleva a presentar una displasia residual es la reducción femoroacetabular inadecuada, seguido de una mala selección del tratamiento quirúrgico o la falta de experiencia para llevarlo a cabo. La cirugía de revisión en displasia de cadera es un procedimiento demandante que requiere de una planificación adecuada y experiencia del cirujano, y los resultados con un Severin 3, 4 o mayor se tienen que considerar para realizar alguna cirugía de revisión. Gracias.